una de las organizaciones que ha venido acompañando no solamente a nivel internacional, sino también en Colombia ya hace algunos años, a las comunidades, a las organizaciones sociales que estaban haciendo seguimiento, pero también que nos encontramos en la interpretación nacional es Forest People. Y María del Rosario ha estado en la interpretación nacional con su opinión, con valiosa opinión y también pues con su presencia también desde la región. Hoy está en Cali. Y bueno, María Rosario, queremos saber los retos que especialmente se tiene en estos momentos la RCPO que tú has encontrado, las dificultades, pero también comparando con la producción de otros productos agrícolas, ¿cuál ha sido la ganancia de la palma en Colombia? Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos y a todas. Como lo mencionaba Leonardo, mi nombre es María del Rosario Arango. Yo hago parte de Forest People's Program, que es una organización no gubernamental que trabaja en varios países que tienen en común estar sobre las selvas tropicales. Entonces, en varios de estos países trabajamos con comunidades locales, muchas veces con comunidades indígenas y afrodescendientes, que están en zonas donde se producen distintos productos de agroindustria, sobre todo la palma de aceite, pero también trabajamos con otras cadenas de valor o otros mercados como, por ejemplo, la caña de azúcar o los productos de extracción de industrias mineras. Entonces, la idea es que en el trabajo que adelantamos con varias comunidades, logramos en los territorios apoyar a las comunidades locales en los trabajos de documentación sobre los impactos positivos o negativos que puede tener alguno de los cultivos o la producción de algún bien o servicio en las zonas de producción, y como también funcionamos como una organización en diferentes países del mundo, pues la idea es poder visibilizar esos impactos en, por ejemplo, países donde están la mayoría de los compradores o incluso donde los mismos gobiernos son quienes compran estos productos. Entonces, nuestro trabajo consiste en eso, en documentar los impactos en los territorios, visibilizarlos y apoyar a las comunidades locales en las incidencias que quieren hacer en toda la cadena de valor, y por cadena de valor nos referimos en todos los eslabones que pasan desde que se produce algo hasta que lo compran. Entonces el transporte, la transformación y finalmente pues los consumidores. En ese orden de ideas, pues como mencionó Leonardo, nosotros somos miembros de RCPO y hemos estado involucrados como en procesos de interpretación nacional en diferentes partes del mundo, y en el último proceso acá en Colombia, en el que se buscaba, por así decirlo, aterrizar los principios y criterios que expidió la RCPO en el 2018. Y ahí pues estuvimos trabajando muy de cerca también con Indepaz. Y pues esto nos permitió también como tener un panorama general de cuáles son los retos y los desafíos de RCPO acá en Colombia. Como mencionaba Francisco, muchas de estas normas y el reconocimiento de que existen varias problemáticas pues surgieron sobre todo por la producción en el sudeste asiático, y aun cuando hay como algunos retos compartidos, pues también hay unos distintos que se presentan en América Latina. En el caso colombiano, pues creo que es muy importante entender y lograr aplicar estos criterios que planteaba Francisco, porque pues es claro que existen muchos productores que son pequeños productores, y aunque no todos necesariamente, digamos, son independientes y tienen autonomía para decidir qué hacer sobre sus tierras, cómo sembrar la palma, cómo administrar, cómo controlar plagas, bueno, todas las decisiones que tienen que hacer sobre la tierra, o por ejemplo las que nos planteaba Juan Carlos de, ok, sembramos la palma, pero también dejamos un pedazo para el pancoger y para garantizar la seguridad alimentaria. Entonces creo que un reto importante acá en Colombia es justamente tener más claridad sobre cuándo los productores pequeños realmente tienen ese carácter de independiente y pueden tomar ese tipo de decisiones tan importantes, por ejemplo, para garantizar la seguridad alimentaria o para decidir a quién pueden vender o para tener alguna mejor posición en el mercado con respecto a los precios. Otro reto que quizás no se encuentra en todos los otros países donde hay empresas y productores de palma, está pues muy relacionado con nuestra historia de conflicto armado y con el tema de despojo de tierras. También hemos visto que acá
Primero, las figuras de uso y propiedad de la tierra pues son distintas que en los países asiáticos, no solo de las comunidades indígenas, digamos, de todas las figuras de títulos colectivos de las comunidades indígenas afrodescendientes en Colombia, pero también las figuras de propiedad o las figuras que pueden usar las empresas para explotar las tierras o para sembrar allí. Entonces, otro de los retos así importantes frente a la pregunta que plantea Leonardo sobre los retos, pues está relacionado en cómo entendemos las dinámicas de tierra y cómo garantizamos que los productores, digamos, tienen unas prácticas de debida diligencia, unas prácticas de cuidado para garantizar que todo el aceite de palma que se produce en sus tierras, pues no tiene ningún vínculo, por ejemplo, con tierras despojadas ilegalmente o de pronto con acaparamientos que están prohibidos por la ley colombiana. Y bueno, y un tercer reto que quisiera mencionar muy importante es, pues ustedes varios saben que Colombia fue considerado el año pasado el país, digamos, el deshonroso lugar del país más peligroso para defender los derechos de la tierra y del medio ambiente. Entonces, pues sin duda, hay que resaltar que RCPO es, digamos, uno de La Palma es de los pocos sectores donde una iniciativa como la Mesa ha adoptado una política de protección para defensores y defensoras de derechos humanos. Y la misma Mesa Redonda promueve que las empresas adopten medidas para garantizar un ambiente propicio para la defensa de los derechos humanos y para proteger pues, a todas las personas que tienen algunos cuestionamientos sobre la empresa, ya sea comunidades locales, sindicatos u otro tipo de líderes o lideresas que interactúan con la empresa. Entonces es muy importante resaltar que existe esta política desde RCPO. Hasta donde yo conozco es el único, digamos, la única mesa intersectorial de un sector productivo que tiene esta política que promueve que las empresas adopten las políticas para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Y esta política pues es más o menos reciente y creo que pues uno de los retos es mirar cómo se aterriza otra vez esta política en un país como Colombia, donde defender los territorios y el medio ambiente pues es una actividad de altísimo riesgo. Eso en cuanto a los retos, pues como retomando, entonces el tema de los pequeños productores en los modelos de negocio en Colombia, cuando son independientes y cuando no son independientes, digamos, un reto importante en el tema de tierras, relacionado también con la historia, digamos, de despojos y adquisición ilegal de tierras en el marco del conflicto armado, que no solamente, y finalmente el tema de defensores y defensoras de derechos humanos. Yo creo que en todo caso la mesa redonda de La Palma Sostenible brinda unos estándares de producción y unas garantías para las comunidades locales muy altas, es muy garantista en varios temas, mucho más que la legislación colombiana, incluso en muchos casos, y este modelo de certificación de pequeños productores pues es una gran oportunidad para que otros, digamos, como decía Francisco, no solo las grandes empresas puedan acceder a este mercado certificado, que sin duda pues brinda unas oportunidades importantes sobre precios y sobre nuevos mercados para los pequeños productores como los que nos acompañan hoy del Magdalena Medio. Entonces es una gran oportunidad para cumplir con los estándares y promover el objetivo principal de la mesa, que como mencionaba al comienzo Francisco, pues es justamente lograr la producción sostenible de palma de aceite. Pues en general eso era lo que quería mencionar también sobre RCPO en clave de los retos y desafíos que tiene este sistema de certificación acá en Colombia. Y pues muy complacida de ver este acercamiento entre Fundepalma y la RCPO para empezar este camino que seguramente puede abrir mercados y oportunidades para los compañeros del Magdalena Medio. Una de las preguntas que siempre nos hemos hecho pues en temas de lo voluntario y de lo que va más allá de la ley, especialmente en este tipo de estándares bueno, que en Naciones Unidas ha estado muy atento sobre temas especialmente de derechos humanos, con los principios de John Ruggie y demás. Pero quería preguntarle a María Rosario, ustedes que tienen experiencia en este tipo de estándares a nivel internacional, ¿cómo ven el estándar de la RCPO en relación con
con los estándares y con los principios de Naciones Unidas, con los principios de John Ruggie. Hemos estudiado, personalmente, por ejemplo, me sorprende mucho el tema de consulta previa y lo avanzado que es en temas de consulta y de consentimiento, porque, entre otras cosas, habla de consentimiento incluso para campesinos, y en Colombia el consentimiento es solo para comunidades étnicas, afrodescendientes, indígenas, rom y raizales, pero el estándar del RCP va más allá y habla de consentimiento para campesinos. ¿Cómo ven ustedes el estándar de la RCPO en materia de derechos humanos y derechos ambientales? Pues yo creo que es muy importante resaltar que el estándar pues que además ha ido cambiando y se han adoptado diferentes estándares de la RCPO, como lo mencioné anteriormente, es un estándar garantista. Yo estoy de acuerdo contigo, Leonardo, en que para los derechos humanos y los derechos de las comunidades locales, los principios y criterios de la RCPO realmente son un marco de acción que permite digamos, una interacción entre las empresas y las comunidades eh, con garantías más allá de las que ofrece la legislación colombiana en muchos temas. Y en este punto también es importante resaltar que muchas veces los compromisos en el marco de las discusiones sobre empresas y derechos humanos como que se enuncian sobre los derechos humanos, pero tienden a girar mucho sobre los temas ambientales. Entonces, a veces, digamos que las políticas de empresas y derechos humanos de muchas empresas grandes, compradoras, por ejemplo, se enfocan mucho en el tema de derechos laborales, que son fundamentales y son muy importantes, pero no necesariamente siempre se mira hacia los derechos, por ejemplo, de la tierra y del territorio que tienen las comunidades locales. Entonces, comparto contigo el hecho de que los estándares como están formulados, pues son un marco jurídico garantista que es voluntario, sí, pero pues la empresa que quiere obtener la certificación, los pequeños productores que quieran obtener la certificación, pues se comprometen justamente a cumplir algo más allá de la ley. Esa es, digamos, la lógica de la RCPO. Ahora bien, como nos pasa igual en Colombia con muchas leyes, digamos, hay una distancia entre lo que dice el derecho, lo que dice el estándar, y eso cómo aterriza en una plantación de palma o cómo se aplica en una o en otra región. Entonces yo creo que los retos, más que en el diseño de los principios y criterios, yo creo que hay un marco útil, garantista, y que reconoce los derechos humanos, no solo de los trabajadores, sino también de las comunidades locales que están en las zonas productoras de palma. El reto es cómo lo aplicamos. Y ahí hay pues varias cosas, pero por ejemplo, para empezar, uno de los temas fundamentales es el tema de transparencia. Hay un compromiso de transparencia, pero una cosa es que la empresa se comprometa a hacer pública cierta información sobre la producción y otra cosa es que efectivamente las comunidades locales puedan acceder a esa información, o por los medios o porque no se brinda. Digamos que el tema, creo, el reto fundamental, insisto, está en la aplicación y en el seguimiento de si se aplican o no todo este marco de los principios y criterios. Y ahí, por ejemplo, pues creo que es importante mencionar, digamos, también en los temas ambientales hay cada vez, digamos, más exigencias que también pues, muchas veces resultan costosas para las empresas, pero que son compromisos que las empresas han adquirido en diferentes en diferentes escenarios sobre, por ejemplo, la no deforestación para la producción. Y esto no es solo deforestación, digamos, hablando de las zonas amazónicas, sino en general la deforestación. Hay zonas que pues ya tenían, digamos, ya eran zonas de producción agrícola, pero de todas formas los ecosistemas que allí permanecen pues son fundamentales y la deforestación, así sean de menos hectáreas, pues es muy grave. Entonces el tema es cómo se aplica y cómo se hace seguimiento para que se aplique, cómo las comunidades locales, cómo los empleados, cómo los otros actores estratégicos que interactúan en las zonas donde están las empresas pueden efectivamente hacer esa veeduría y hacer ese seguimiento y ser escuchados para que en caso de que haya, digamos, no siempre hay, pero en caso de que hayan violaciones a los compromisos o a los principios y criterios, pues efectivamente se surta, digamos, haya algún tipo de reproche o sanción o estímulo que transforme las prácticas de las empresas. Y creo que en ese sentido toda la lógica de empresas y derechos humanos y de las cadenas de valor pues es muy útil porque al final
por ejemplo, en el caso de las pavas en Colombia, pues al final pueden haber sentencias, pueden haber leyes que obliguen a las empresas que no necesariamente transforman su accionar, pero cuando, por ejemplo, uno de los miembros de la RCPO de Body Shop, que era un comprador importante de una empresa colombiana de Davon, decidió, digamos, dejar de comprar porque no había claridad sobre un conflicto sobre unas tierras en el sur de Bolívar, pues esto generó unos cambios en la empresa, en sus políticas, aun cuando también queda la duda de realmente qué cambió para las comunidades, porque al final pues se vendió la tierra, y, o sea, la empresa vendió su participación en la tierra y al final las comunidades siguen por fuera de la tierra, sigue sembrada la palma ahí, aunque tras otros mercados. Entonces la pregunta ahí es, ¿cómo hacemos para que no solo se transformen las políticas de las empresas por la presión que pueden ejercer todos los miembros de la cadena de valor, los compradores, los inversionistas, sino que también esa presión pues se traduzca, digamos, en la transformación de la realidad de las comunidades? Y en ese sentido creo que es muy importante mecanismos como el panel de quejas que mencionaba ahora Francisco, pero también entendiendo que las comunidades en Colombia, digamos, han recurrido a muchos caminos para hacer valer sus derechos sobre el territorio, para evidenciar los despojos. Y pues al final también lo que se espera de los tipos de paneles o de mecanismos de solución de controversias que se brindan, por ejemplo, de las grandes empresas, o de mecanismos como el de RCPO, pues es también que sea un poco más expedito, que sea más rápido. Digamos que simplemente esperar a que se resuelvan los litigios internos, pues es muy complicado, porque de todas formas esos litigios están en curso. Entonces hay una pregunta para la que no sé la respuesta específica, pero creo que es una pregunta que tenemos que plantearnos y discutir en el caso colombiano, y es como, bueno, en un caso como el de la Gloria, ¿qué puede hacer RCPO, qué puede hacer el sector, qué pueden hacer las empresas de la cadena de valor para transformar la realidad de las comunidades que están reclamando, digamos, unas tierras? En el caso de la Gloria, pues hay una sentencia del máximo tribunal colombiano, que es el de la Corte Constitucional, que efectivamente reconoció que allí hubo una adquisición ilegal de tierras y que los campesinos fueron desplazados. Lo que está, digamos, en juego ahorita es la implementación de esa decisión, pero la decisión está. Entonces, ¿qué se puede hacer también? Respetando, como planteaba Francisco, pues la autonomía, pero también haciendo que este mecanismo realmente tenga el espíritu de ser un mecanismo más ágil, que permita otro tipo de incidencia para que la producción de palma pues sea sostenible y la realidad, sobre todo de las comunidades locales, se transforme. Entonces, para concluir, digamos, retomando un poco lo que he dicho, creo que el marco de los principios y criterios es un marco garantista, y aunque es voluntario como todo lo relacionado con empresas y derechos humanos, pues realmente ofrece una oportunidad para los actores estratégicos que están relacionados con la producción y la comercialización de la palma en Colombia. Pero el reto grande es mirar cómo lo aplicamos, cómo garantizamos que quienes hacen las auditorías o hacen el seguimiento, digamos, tengan acceso a la información que es pública sobre las presuntas violaciones que hay en algunos casos de producción de palma en Colombia. Y cómo, por ejemplo, hacemos que el panel de quejas, digamos, realmente sea una herramienta que pueda transformar y resolver los conflictos pues de manera pacífica, como lo plantea el panel. Los retos son esos, no cómo cambiamos, la norma funciona, está bien, pero los retos es cómo la aplicamos a una realidad tan compleja como la colombiana. Gracias, sí, cómo lo implementamos. Y creo que esos son, entre otras cosas, los retos que hemos venido planteando en cada una de las interpretaciones nacionales de los estándares de la RCPO. Las discusiones que se dan es eso, es cómo poder implementarlo teniendo en cuenta las diversas opiniones y además la normatividad colombiana y los usos y costumbres también. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz noche. Gracias a todos y a todas. Feliz Gracias. noche. Muchas gracias.